Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 12 de diciembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien, estos son los titulares de hoy jueves 12 de diciembre en menos de un minuto. Primero, el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz de la constructora ICSA, cuyas confesiones admitiendo pago de sobornos ponen en serios aprietos a expresidentes como Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Segunda, el ministro de Educación, Morgan Quero, dijo que, abro comillas, los derechos humanos son para las personas, no para las ratas, cierro comillas, al responder una pregunta sobre los fallecidos en las protestas a inicios del gobierno de Dina Boluarte. Tercera, el Congreso ha modificado el Código Procesal Penal para eliminar la figura de la detención preliminar cuando no hay flagrancia, debilitando una vez más la legislación para luchar contra la delincuencia. Cuarta, el presidente del Congreso, Eduardo Salguán, anunció que esta semana se votará la moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, por los escándalos de Jaliwarma. Y quinta, el Ministerio de Economía y Finanzas se opuso a que el Congreso amplíe hasta el 2026 la reducción del IGB a los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Ok, vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera. El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre los fiscales del equipo especial Lavajato, la Procuraduría ad hoc y la empresa peruana constructora ICSA, luego de que ésta reconociera su culpabilidad por delitos de corrupción en 19 proyectos de infraestructura. ICSA y 5 de los ejecutivos de la compañía se declararon así culpables y se comprometieron a brindar información relevante en casos que involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala. Además, deberán realizar el pago de una reparación civil de más de 181 millones de soles en beneficio del Estado peruano en un plazo de 10 años. Además de su culpabilidad en los 19 proyectos señalados, ICSA ha reconocido que participó en 34 licitaciones públicas con el fin de dar la apariencia de competencia, esto en el marco del caso conocido como el Club de la Construcción. De acuerdo con la tesis fiscal, el referido club se supondría, digamos, una presunta concertación ilícita por parte de un grupo de más de 25 empresas constructoras que actuó con el objetivo de repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre los años 2011 y 2014 durante el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala. Además de este caso, se espera que los ejecutivos de ICSA brinden información relacionada con el caso del Hospital de Moquegua, que implica al expresidente Martín Vizcarra en sus tiempos como gobernador regional. Este es el segundo acuerdo de colaboración eficaz que se firma con una empresa constructora implicada en casos de corrupción en el último mes. A finales de noviembre ocurrió lo propio con Obrainsa y dos de sus exdirectivos implicados también en el caso Club de la Construcción y en el caso Lomas de Hilo, que es el que involucra directamente al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional. Segunda noticia, el ministro de Educación Morgan Quero protagonizó un nuevo episodio que ha sido duramente criticado en las redes sociales y que yo me atrevería a calificar a título personal como uno de los comentarios más infelices y desafortunados que le he escuchado decir a un político, y eso que tiene bastante competencia. A la salida de la inauguración del sexto Consejo de Estado Regional en Piura, Quero fue abordado por una periodista que le señaló que pese a haber sido el Día de los Derechos Humanos, el gobierno no se había pronunciado respecto de los fallecidos de las protestas cuando recién asumió el poder Dina Boluarte. Ante esto, el ministro dijo, y esto es una cita textual, abro comillas, los derechos humanos son para las personas, no para las ratas, cierro comillas. Horas después, luego de que las declaraciones de Quero se viralizaran, causando indignación en muchos, el titular de Educación quiso aclarar durante una entrevista que en su respuesta no se refería a los manifestantes muertos, sino a los violadores de menores, a propósito de la discusión sobre la pena de muerte para quienes cometan este crimen, que, como les comenté ayer, ha planteado la propia presidenta Dina Boluarte. Quero dijo de forma textual, abro comillas, yo supuse que la pregunta era vinculada a los derechos humanos de los violadores, cierro comillas, e indicó que rechaza cualquier tergiversación, aun cuando no hubo tergiversación alguna, puesto que se escucha muy claramente la pregunta que le hace la periodista y cómo responde él.
¿Qué es lo que yo creo que ha pasado en este caso? La frase en sí misma es absolutamente injustificada y cualquier político de este o de cualquier gobierno que salga a decir pues algo así ante una pregunta como la que le estaban haciendo o en general, no puede permanecer un segundo más en el cargo. Ahora, mucha gente cree que Quero dijo esto a propósito, que entendió bien la pregunta y que deliberadamente quiso referirse a las personas fallecidas en las protestas como ratas. Otros piensan que fue su subconsciente el que lo traicionó y lo llevó a decir tal cosa, es decir, que se le escapó esta frase porque en el fondo esto es lo que él piensa. Mi interpretación es quizá algo distinta. Yo creo que ha habido esta semana un intento muy claro y evidentemente coordinado en el gobierno para inflamar el debate de la pena de muerte, para distraer la atención de los líos que envuelven a la presidenta Dina Boluarte. Creo que Quero, siempre solícito a inmolarse por su jefa, estaba preparado para dar declaraciones en cualquier evento público en las que él pudiera tocar pues, este tema de la pena de muerte, pero en su extrema torpeza ni siquiera se detuvo, se dignó a escuchar la pregunta que le estaban haciendo, porque seguramente lo único que tenía en la mente era inflamar pues, con comentarios sobre violadores de menores y la pena de muerte. Y por ese ímpetu cometió una barrabasada tan grande que, como les digo, hace que su permanencia en el gobierno sea insostenible, no importa cuántas explicaciones dé. Porque además, y esta es una segunda derivada del análisis con la que quizá algunos de ustedes no coincidan, pero yo creo que ninguna autoridad política de ningún gobierno debería referirse a ningún ciudadano como rata y decir que no tiene pues derechos humanos en virtud de ello. Yo creo que esto no corresponde ni siquiera para los delincuentes más atroces. Eso es lo que distingue pues, a quienes realmente creen en los derechos humanos y en su universalidad de quienes más bien actúan deliberadamente para vulnerarlos o eliminarlos. Los políticos deberían estar por encima de ese tipo de comentarios y no caer en demagogia o en conveniencia política, que es muy visiblemente lo que ha buscado Quero en este caso, pero le ha salido pues el tiro por la culata. Recordemos además que hay un antecedente del entonces ministro de Educación Óscar Becerra, quien se refirió a las mujeres que protestaban con sus hijos en los hombros como peores que animales. El propio Quero tiene otro antecedente muy infeliz, del que inexplicablemente logró sobrevivir políticamente. Recordarán aquella vez en la que dijo que las violaciones de menores en localidades de la selva ocurrían porque era, entre comillas, una práctica cultural. Aquella vez inconcebiblemente le perdonaron a Quero haber dicho algo en la línea de normalizar pues, las violaciones, siendo por supuesto muy irónico que ahora quiera ponerse más bien del lado opuesto. Pero esta vez no debería perdonársele pues un comentario tan infeliz como el que dio ayer. Por eso y por muchas otras razones más, Morgan Quero no puede seguir siendo autoridad política en el país, ni mucho menos autoridad política a cargo de la educación de los niños y niñas. Tercera, el gobierno promulgó ayer una ley que modifica el Código Procesal Penal, entre otras cosas, elimina la posibilidad de que se pueda dictar prisión preliminar contra las personas que estén implicadas en delitos graves, pero que no sean detenidos en flagrancia. Vamos a explicar esto en sencillo porque es bien importante y no todos tienen por qué conocer el detalle. Flagrancia es cuando a un delincuente se le atrapa, entre comillas, con las manos en la masa, es decir, en el momento mismo en el que está cometiendo el delito. Y por tanto merece pues inmediatamente ir a la cárcel. En el Perú, sin embargo, también ha existido y se ha usado bastante la figura de la detención preliminar. En casos donde no hay flagrancia, cuando el delito involucrado tiene pues una pena mayor de 4 años y existe riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia. Esta figura se ha utilizado, por ejemplo, para políticos o funcionarios públicos implicados en casos de corrupción. Si bien no los detienen en el momento mismo en el que reciben la coima, los operadores de justicia consiguen elementos de convicción suficientes de que la persona ha cometido el delito y que podría fugar y por tanto, digamos, piden que le dicten, por ejemplo, 10 días de prisión preliminar. No debemos confundir esto con la prisión preventiva, que puede ser bastante más larga, de años incluso, en el caso de presuntas organizaciones criminales. Esto es algo mucho más corto, pero lo que busca la fiscalía con la prisión preliminar es que estando en la cárcel la persona se sienta pues más compelida a confesar o incriminar a otras personas. Esto es lo que no les gusta a los políticos que creen que la fiscalía utiliza la prisión preliminar para poner a los investigados en una situación en la que es más fácil para ellos sacarles información. Otros pueden argumentar de manera más general que las prisiones preliminares y preventivas se han prestado a muchos abusos en el Perú y creo que uno puede encontrar evidencia en ese sentido. Pero lo que sí es bien claro, y siempre les insisto en este punto porque es muy evidente, es que el Congreso peruano se ha embarcado en una cruzada por debilitar de manera
general, digamos, de todas las formas posibles, la legislación y la capacidad del sistema de justicia de perseguir el delito, debido a que hay muchos congresistas y partidos de diversos espacios ideológicos comprometidos en investigaciones muy serias por temas penales. Se genera pues en el Congreso un alineamiento muy cuestionable entre distintos políticos o distintas bancadas que se beneficiarían todas de cambios como estos y por tanto los impulsan, aunque al mismo tiempo se les esté facilitando las cosas o generando espacios de impunidad para todo tipo de delincuentes. No voy a ser yo el que niegue que ha habido excesos bastante cuestionables en la Fiscalía, lo que he comentado múltiples veces en el podcast, pero es francamente escandaloso todo lo que está haciendo el Congreso antojadizamente para debilitar a los operadores del sistema de justicia. Aunque sí hubo una noticia ayer que yo consideraría positiva, y es que el proyecto que se discute en el Congreso para eliminar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura no prosperó en el Pleno y fue regresado a la Comisión de Constitución. Esta iniciativa le quitaba a la Junta, por ejemplo, la facultad de elegir a los miembros de la OMPE y la RENIEC y se la pasaba al Congreso, lo que hubiera politizado esas designaciones y por tanto a mí me parece una medida bastante peligrosa. Cuarta noticia, el presidente del Congreso, Eduardo Salguán, afirmó que esta semana se votará la moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, por los escándalos vinculados al programa de alimentación escolar Jaliwarma. Salguana dijo que se llegó a esta decisión tras un acuerdo con los portavoces del Parlamento y señaló que la fecha tentativa para votar la censura será el viernes 13 de diciembre, es decir, mañana, solo 2 días antes de que acabe la legislatura. Sobre esto, el periodista del Comercio, Martín Hidalgo, publicó en su cuenta de X que en el Congreso se cree que Alianza para el Progreso, bancada a la que pertenece Salguana, quiere poner a debate esta moción de censura el viernes para que haya mucha gente ausente en el Pleno y así no se alcancen pues, los 66 votos necesarios para remover a De Martini. Recordemos que esta moción contra el titular del MIDI fue presentada la semana pasada con las firmas de 39 parlamentarios, 6 más del mínimo necesario de las bancadas de Podemos Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, Somos Perú, Honor y Democracia, el Bloque Democrático Popular y también por algunos no agrupados. Como algunos de ustedes recordarán, el escándalo de Jaliwarma empezó tras la emisión de reportajes periodísticos que revelaron que una empresa proveedora de este programa de alimentación escolar llamada Frigo Inca intoxicó a niños en Puno y luego presuntamente intentó corromper a funcionarios públicos para tapar dicho escándalo. Por si esto fuera poco, otra denuncia de la prensa reveló que esa misma empresa mezclaba carne de res con carne de caballo, que luego era entregada a escolares en el país y además carne que se enviaba, digamos, para que se alimente a perros en un albergue. La moción de censura presentada en el Congreso hace referencia a este escándalo y señala que De Martini debe ser censurado, abro comillas, por su falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo, cierro comillas. Hace una semana, cuando se presentó la moción, todo parecía indicar, o había bastante probabilidad, por lo que se podía leer en la situación, que De Martini sería censurado por el Congreso, ya que el rechazo en su contra era multipartidario. Sin embargo, reportes como este que les he citado, el periodista Martín Hidalgo, hacen pensar que de repente la cosa no es tan clara en favor de la censura. Quinta noticia, el Ministerio de Economía y Finanzas mostró su oposición a que, digamos, un proyecto de ley que evalúa la Comisión de Comercio Exterior en el Congreso se apruebe porque ampliaría hasta el 31 de diciembre del 2026 la vigencia de la reducción de la tasa de IGB a los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Este grupo de trabajo, la Comisión de Comercio Exterior, me refiero, ha puesto en agenda un proyecto para extender por 2 años más la reducción de la tasa del IGB de 18% a 10% en favor de estas empresas, que vencía el 31 de diciembre o vence el 31 de diciembre de este año, y que tuvo como objetivo, digamos, esta medida ayudar a estos rubros, digamos, de gastronomía, hoteles y demás, a recuperarse de la pandemia. El MEF publicó un comunicado argumentando que los precios de los restaurantes subieron más que la inflación de alimentos en el 2023, pese a que lo que buscaba la reducción del IGB era que los precios bajaran para incentivar la demanda de los bienes y servicios que hacen estos rubros. Asimismo, explicó que las empresas beneficiadas son aquellas con mayores niveles de ventas, pues el recorte no discrimina entre aquellas con una buena situación económica de aquellas que están enfrentando dificultades. Según el MEF, en el 2023 la reducción de IGB alcanzó a 28.769 compañías, pero las que tienen mayores ventas concentraron el 76% del beneficio tributario.
Otro motivo por el cual el MEF considera que esta medida no debería ampliarse por 2 años más es que tampoco ha contribuido a una mayor formalización ni a una mejora en el cumplimiento tributario de las empresas del sector, pues más de la mitad de estos sectores siguen pues, en el régimen tributario llamado Nuevo RUS, que no está afecto al IGB. ¿Cuál es el costo fiscal de este recorte del IGB de 18 a 10% para restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos? El MEF señala que en el 2023 el beneficio redujo en 743 millones de soles los ingresos fiscales. Finalmente advirtió que ampliar esta reducción pondría en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales en los próximos años, aunque es verdad que el MEF ya se ocupó por responsabilidad propia de generarnos ese problema. Pero recordemos que las reglas fiscales determinan un máximo nivel para el déficit fiscal, que es la diferencia, digamos, entre los ingresos y los gastos del Estado peruano. Lo que ha explicado el MEF es que las previsiones sobre las que se ha calculado el presupuesto del próximo año asumían que esta reducción del IGB para restaurantes, hoteles y demás culminaba en el 2024, de manera que si se extiende ese beneficio, va a ser que quede desfasado pues, en los cálculos que había hecho el MEF en términos presupuestarios. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, clique a me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias. Nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores que nos ayudan a poder seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Que estén todos bien, ya nos escuchamos mañana. Adiós.